Hola, buen día, chicos. Buen día, doctora. Buenos días, profe. ¿Todo bien? Buen día, doctora. Hola. Ya me he fijado ahorita, habíamos quedado en aspirina y paracetamol, ¿no? Pero les había dicho que vamos a hacer una revisión de casos clínicos, ¿no? ¿Qué prefieren hacer primero? ¿Primero avanzar un poco y luego revisar los casos? ¿O primero revisar los casos y dar el pequeño repaso? ¿Cuál es el orden que quieren hacer hoy día? ¿Cuál de los dos quieren hacer primero? ¿Quieren avanzar primero o quieren hacer la revisión de casos primero? Avancemos primero, doctora, así no atrasamos un poco y después revisamos los casos, como para terminar. Ya. Entonces, habíamos quedado aquí, la última clase, creo que es el martes, y habíamos quedado en drogas, ¿no? E ilegales. Estábamos viendo todavía las legales. Dentro de estas, ya hemos revisado el tratamiento hormonal para la menopausia o tratamiento hormonal sustitutivo y las ACO o anticonceptivos orales. Esas ya habíamos revisado. Vamos a revisar ahora otros que son de venta libre y que, bueno, es fácil obtener de las farmacias, no necesitan generalmente receta, porque tienen una amplia dosis de seguridad, ¿no? Se necesita demasiada cantidad del medicamento para causar, obviamente, lesión y también la muerte, ¿no? Vamos a ver que uno de estos es el famoso paracetamol, que su nombre también puede ser denominado acetaminofén, y generalmente cuando lo recetamos también utilizamos este nombre de acetaminofén. El paracetamol, vamos a ver que puede desencadenar como cualquier, generalmente otro analgésico u otro antipirético, porque esas son sus funciones. También pueden desencadenar como cualquier otro molestias gastrointestinales. Por su metabolismo que se lleva a cabo generalmente a nivel hepático, cuando las cantidades dosificadas según el peso, vamos a ver que puede llevar a las lesiones, sobre todo hepáticas, porque es donde se metaboliza, ¿no? Por la P450. Esta vamos a ver que puede sufrir un proceso de transformación a N-acetil-P-benzoquinonamina, pero esta sustancia suele poderse acumular dependiendo por eso de la dosis. Cuanto obviamente más consumamos más dosis, mayor cantidad de este metabolito vamos a llegar a tener. Y eso puede llegar a ser justamente tóxico. Vamos a ver que las células, sobre todo que estén cerca de las venas centrales de los lobulillos típicos hepáticos, son los que se van a llegar a morir porque son los que también tienen menor oxigenación o disponibilidad de oxígeno.
y también son las que más podrán hacer la acumulación de este metabolito, ¿no? Entonces, una de las consecuencias es esa, ¿no? La necrosis centrolobular en el hígado y, bueno, puede ir desarrollándose mayor y mayor lesión hasta que dé la insuficiencia, obviamente, hepática, si es que las dosis son muy grandes. En el adulto, la dosis que se llama tóxica, es decir, para que sí haya daño del hepatocito por parte del paracetamol, es de 15 a 25 gramos. Generalmente tenemos para adultos dos presentaciones, una de 1 gramo y la otra es de 500 miligramos, como ven en estas imágenes, ¿no? Entonces, si fuese la de 1 gramo, necesitarías tomarte por lo menos unos 25 para dañar el hígado. En el adulto estamos. Y para poder causar, obviamente, la letalidad por encima de 30 gramos, ha habido algunos casos que ya sí puede llevar a la letalidad, ¿no? Como les había mencionado, generalmente las dosis de letalidad hay que ver un estudio de 100 personas y ver en cuántas de ellas la cantidad tóxica puede llevar de ser, en vez de tóxica, ser letal, ¿no? Entonces, en esos estudios, por encima de 30 gramos, generalmente ya hay lesiones graves e irreversibles y van a llevar, obviamente, a la muerte, ¿no? Porque el hígado va a ser el órgano, obviamente, dañado, pero esto va a repercutir sobre acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo, acidosis metabólica y luego, obviamente, la muerte, ¿no? Y en niños, obviamente, la cantidad es diferente porque generalmente la dosis suele ser, en niños, obviamente, hasta los 5 años, 10 miligramos por kilo peso. Hay que ver cuánto está pesando ¿no? O la niña. Y generalmente las dosis perotóxicas se consideran de 150 a 200 miligramos, ¿no? Y en bebés es otra cantidad, obviamente, porque en ellos se utilizan, por ejemplo, gotas, ¿no? Generalmente se les da una gota por kilo peso, ¿no? Entonces, hay que ver también cuánto pesa el bebé, ¿no? Ahora, tenemos también situaciones en las que las emergencias pueden llegar a los pacientes intoxicados con el acetaminofén y tenemos un remedio específico en este caso que es la N-acetilcisteína. Este sí tiene antídoto. Obviamente se podría hacer también lavado gástrico si es que no ha pasado más de 2 horas, entonces sí se puede hacer también este procedimiento, ¿no? Y lo que hace básicamente este medicamento llamado antídoto contra el acetaminofén es restaurar la glutatión peroxidasa y esto va a ayudar a eliminar lo que son los radicales libres, que se van a formar también por el proceso del metabolismo del mismo medicamento a nivel hepático y sabemos que es el que va a llevar a las lesiones reversibles, luego irreversibles y también obviamente también podría desatarse mayor envejecimiento de las células hepáticas, ¿no? Otro medicamento igual de venta libre, este se utiliza más con fines antiinflamatorios y algunas veces también anticoagulantes leves, de forma anticoagulante leve, ¿no? Porque ayuda a inhibir sobre todo el tromboxano A2. Esto permite entonces que el proceso de la coagulación se vea perjudicado y por eso se utiliza también con ese fin, ¿no? Anticoagulante leve. Existe la cardioaspirina que suele ser utilizada después de tener pequeños infartos o tendencias a realizar también lo que son trombos. Entonces se puede mantener anticoagulado leve al paciente por bastante tiempo, ¿no? La aspirina, su nombre genérico es ácido acetil salicílico. Y también a partir de este ácido acetil salicílico se pueden producir otros medicamentos que son los famosos salicilatos. Y estos, bueno, pueden desencadenar también junto con la aspirina algunos trastornos en algunas personas, como por ejemplo el asma secundario o adquirido por medicamentos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, que el ácido acetil salicílico tiene un efecto adverso que sobre todo es la irritación de la mucosa gástrica. Como su nombre lo dice, ácido generalmente inestabiliza lo que sería el moco que se produce protector a nivel del estómago, ¿no? Y esto a la larga sí puede llevar a la formación a veces de úlceras
de gastritis en la persona, ¿no? Por eso también generalmente se utiliza en casos muy especiales la aspirina, ¿no? Algo también relacionado al ácido acetil salicílico es que las personas que lo consuman por bastante tiempo pueden tener daño tanto hepático como también renal, ¿no? Las dosis, vamos a ver que en el adulto letales, o sea que podrían llevar a la muerte, es de 10 a 30 gramos. Generalmente las presentaciones de la aspirina pueden venir en algunos países de 85 miligramos. Tenemos también 150 y otras presentaciones también. O sea, pero esas son en miligramos. O sea, tendrías que tomarte muchísimas pastillas para poder desencadenar la muerte. Ahora, hay pacientes, obviamente, que por intentos de suicidio sí utilizan lo que es la aspirina, ¿no? Al tomarse, no sé, unas 10 o 20 pastillas, podrían desencadenar una hepatitis aguda por medicamento, obviamente, ¿no? Y esto sí podría tener repercusiones sobre el sistema inmune, sobre lo que es la albúmina, el daño renal, obviamente, pero que generalmente se puede tratar, ¿no? No tiene, pero a comparación del paracetamol o el acetaminofén, no tiene un antídoto específico, ¿no? En niños, bueno, la dosis letal, o sea, que puede llevar a la muerte es de 2 a 4 gramos. Obviamente siempre va a ser mucho más bajo porque las cantidades son menores siempre para utilizar, ¿no? Y en este caso también se ha visto que si no se alcanza las dosis que son letales y son un poco menos, se desarrolla lo que va a ser el síndrome de Reye, que es un trastorno que se acompaña de la encefalitis a nivel del sistema nervioso central y se puede llegar a tratar, pero podría desatar convulsiones y otras complicaciones en los niños. Por eso generalmente no se recomienda dar la aspirina en niños, ¿no? Por este síndrome de Reye. Otras complicaciones que puede dar, sobre todo en adultos, es la alcalosis respiratoria, luego la acidosis metabólica, y eso sí podría llevar a trastornos graves y luego a la muerte, ¿no? El salicilismo crónico es algo que sí se ve en muchos pacientes cuando han tomado dosis excesivas, más de las permitidas. Y entre las manifestaciones de salicilismo crónico tenemos la cefalea, los mareos, el acúfeno, que son sonidos en el oído, como una especie de silbidos, ¿no? Problemas auditivos, confusión mental, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea. Luego también tenemos la nefropatía, sobre todo el síndrome nefrótico. Vamos a ver con pérdida de proteínas. Va a ser también una complicación que se puede llegar a dar por el uso de lo que sería la aspirina, ¿no? Entonces hay algunas de las complicaciones. Estas dosis letales sí se las tienen que saber porque, bueno, están reportadas en varios libros, ¿no? Tal vez en algunos otros varía un poco el número, pero en la mayoría está dentro de esos rangos, ¿no? Entonces no se olviden que en este caso no tiene antídoto específico como lo tiene el paracetamol. Estos son algunos otros medicamentos que tienen sí antídoto cuando te lleguen en la emergencia y se hayan tomado los pacientes en exceso. Por ejemplo, los analgésicos opioides opiáceos, por ejemplo, la naloxona, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos analgésicos opioides opiáceos tenemos esas que seguro han escuchado en el Dr. House, ¿no? El Vicodin, Oxycontin, que son utilizados para dolores extremos y especiales de neuritis periféricas permanentes, ¿no? Las benzodiazepinas, tenemos también flumazenil, por ejemplo, que es su antídoto en este caso. Los raticidas, los organofosforados, vamos a ver que se da atropina para que se evite la parada cardíaca sobre todo. Y bueno, se controla en parte, no es fidedigno por completo, pero observando la dilatación de la pupila, ¿no? Vamos a ver que también hay
formas de monitorizar si estamos haciendo un uso adecuado, ¿no? Beta bloqueadores, si alguien se toma en exceso, el glucagón, los antidepresivos tricíclicos, bisostigmina, el metanol, el etanol, este es el alcohol, ¿no? El alcohol lesivo podemos dar, si se ha tomado, no sé, por ejemplo, por error, por así decirlo, puede ser también con alcoholes mal elaborados, metanol, entonces hay que darle el etanol, ¿no? El hierro, deferoxamina, cumarínicos, la vitamina K y también tenemos la heparina, la protamina, ¿no? Estos no están en su libro, excepto por este, ¿no? Los analgésicos opioides opiáceos, ese sí está en su libro, ¿no? Esto ya lo hemos avanzado, ya les había mostrado, no sé si se acuerdan, esta tabla de algunos medicamentos que tienen algunos efectos adversos, ¿no? Aquí estamos viendo los que ya hemos revisado. Es lo mismo esta otra tabla, solamente que está dispuesto de otra forma nada más, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ya les acabo de decir, el ácido acetilsalicílico y los derivados llamados salicilatos pueden causarte, por ejemplo, asma, pero también podrán desencadenarte vértigo, acúfenos y otros problemas. Aquí en esta imagen de esta tabla, aquí hay otro conjunto de medicamentos, pero también hay drogas ilegales. Y tal vez lo importante para la parte de farmacología es el lugar o la diana donde pueden afectar estas drogas, ya sean legales o ilegales. Legales, por ejemplo, bueno, pero que se venden bajo receta médica, la oxicodona, por ejemplo, el oxicontin, que hace rato les he mencionado, metadona, meperidina, esos sí son medicamentos, ¿no? Ejercen su función sobre todo activadora sobre los receptores llamados Mu, ¿no? Que estos seguramente los van a revisar en la parte de farmacología, ¿no? Y todos estos, junto con la heroína, la hidromorfona, también vamos a ver que son llamados opioides opiáceos, ¿no? La heroína obviamente es una droga ilegal, no se debe utilizar en nuestro medio y ya vamos a hablar ahorita de ella y sus efectos. Estos otros también son algunos medicamentos, por ejemplo, los barbitúricos se utilizan en anestesiología. Luego los demás sí no son de uso cotidiano y de hecho este es el alcohol que ya hemos revisado, metacualona, glutetimida, por ejemplo, el clorvino, esos son de fábricas que tal vez alguno podría así intoxicarse de forma accidental, activan el receptor de el ácido gamma aminobutírico o GABA y lo activa, ¿no? Puede desencadenar por eso sedación o hipnosis, porque este es un neurotransmisor de tipo inhibidor, que seguro ya han llevado en la parte de neuro, ¿no? En anatomía se lleva mucho el GABA. Tenemos también la cocaína, las anfetaminas, las metanfetaminas, el éxtasis, estas son drogas ilegales, ¿no? Su lugar de excitación, por ejemplo, vamos a ver que son sobre todo toda la activación simpático-mimética del cuerpo y también vamos a ver que puede inhibir lo que sería la recaptación de la dopamina y puede causar toxicidad sobre los receptores de la serotonina, ¿no? La feniciclidina, por ejemplo, la ketamina, bueno, son drogas ilegales, aquí su otro nombre, polvo de ángel, la feniciclidina, por ejemplo, y estas vamos a ver que van a inhibir también lo que sería el receptor de lo que sería el glutamato, ¿no? La marihuana, el hachís son drogas igual ilegales, activan lo que serían los receptores cannabinoides y causan sobre todo la alucinación, ¿no? Productos del tabaco activan sobre lo que serían los receptores de la acetilcolina nicotina y también en este caso, bueno, es una sustancia química que sí está permitida en nuestro medio, ¿no? Los productos del tabaco. Dietilamida del ácido lisérgico, que es de un hongo, vamos a ver que es un potente alucinógeno, activa lo que son los receptores de la serotonina y causa superexcitación, ¿no?
La mescalina no tenemos aquí, pero en México se utiliza bastante. Psilocibina, por ejemplo, tampoco no tenemos, pero todos son ilegales, ¿no? En nuestro medio. Por si, bueno, alguno va a otro país, de repente tenga casos de intoxicación también por esas sustancias. Vamos a desarrollar estas que son más conocidas. Voy a hablar un poco sobre la cocaína, la heroína, la marihuana y también sobre el éxtasis. Algo sobre el LSD, sobre todo las formas de uso, para que ustedes también hagan exámenes físicos a los pacientes y tal vez puedan detectar que están intoxicados o que han usado estas drogas ilegales, ¿no? Vamos a empezar primero por la cocaína. Bueno, es una droga en nuestro medio obviamente ilegal. Existe la cocaína en sí, que está preparada en forma de polvo y generalmente se debe aspirar, o también se llama esnifar, ¿no? Cuando se lo introduce a través de la nariz y la inspiración, ¿no? También se puede mezclar con disolventes que ayudan a ser inyectado por la vía endovenosa por sobre todo. Existe otra forma de cocaína modificada en forma de pequeños cristales que se llama crack, que cuando se calienta emite ese tipo de sonido, por eso se denomina así. Aunque es la misma versión de la cocaína, pero está en diferente presentación, se dice que el crack tiene un efecto mucho más potente que la cocaína en sí. También se puede utilizar de forma igual esnifada o también mezclada para inyectar, ¿no? La cocaína se produce a partir de la hoja de coca, como todos ya sabemos, pero con combinaciones de sustancias químicas que van a permitir convertirla en polvo, y esto ayuda a que su efecto sea sumamente exagerado, ¿no? Es un detonante de lo que sería el sistema simpático, por eso las personas que lo consuman pueden tener aumento de la presión arterial, respiratoria, la frecuencia cardíaca, y depende de cada persona, su susceptibilidad puede llevar a la parada cardíaca, ¿no? A la muerte súbita por paro cardíaco, ¿no? Generalmente las personas que lo esnifan, vamos a ver que pueden tener también problemas respiratorios con el tiempo. Está combinado sobre todo y desencadenar lo que es también embolias, también puede desencadenar fibrosis pulmonar con el consumo crónico de estos, ¿no? El consumo crónico también puede ayudar a desatar lo que sería la perforación del tabique nasal, que ahorita voy a mostrarles, ¿no? El efecto para que se simpático médico en parte tiene que llevarse a cabo algunas modificaciones, sobre todo de neurotransmisores. Por ejemplo, bloquea lo que les decía, la reabsorción de la dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Cuando tenemos poca dopamina, entonces generalmente vamos a tener depresión, ansiedad, desgano, ¿no? Y cuando los que utilizan la cocaína van a tener más tiempo liberada la dopamina y van a sentir por eso placer cuando lo utilicen. Pero si tenemos niveles demasiado excesivos, pueden llevar a la esquizofrenia en personas obviamente que tengan este problema. Y si también por eso utilizarían personas de forma crónica y de forma cada vez mayor, porque pueden darse adaptaciones a las dosis, tendrían el efecto negativo también de empezar a tener este tipo de visualizaciones que no existen, ¿no? Otros efectos que también tiene, ayuda a la liberación sobre todo de la adrenalina y la noradrenalina al mismo tiempo. Esto por eso ayudaría a la expresión de lo que les he dicho que serían el aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿no? Aquí tenemos las perforaciones. Bueno, a veces se dan solamente en el tabique nasal, es decir, justo en el tabique para comunicar una fosa con otra, pero también hacia el exterior podría darse, o fisuras
úlceras o fístulas anómalas en el paladar duro, ¿no? Esta es una nariz típica de un paciente que esnifa lo que es la cocaína. Vamos a ver que se puede dar la fibrosis, puede darse procesos inflamatorios, enfermedades infecciosas recurrentes en el área donde se esnifa. Y bueno, va a haber la atrofia también de lo que sería las alas nasales debido a la vasoconstricción local que se desencadena por la inhalación de la cocaína, ¿no? Entonces hay algunos efectos, estos son de la perforación del tabique nasal, una expresión sobre todo crónica, ¿no? Aquí sí se ve también que esta misma persona tiene la perforación, no sé si ven esta zona más oscura, está comunicada, ¿no? La fosa de un lado con la del otro, ¿no? Tiene una perforación obviamente en el tabique, esa es una complicación crónica muy frecuente. Luego tenemos otras drogas que son, por ejemplo, la heroína que proviene de una planta llamada amapola o también denominada adormidera. Su efecto más importante es justamente la sedación, la relajación y también ayuda a desaparecer lo que es el dolor. Por eso algunos pacientes, por ejemplo, como les he dicho que esta droga ilegal pertenece a los opioides opiáceos, de lo que es la Vicodin, Oxycontin, etcétera. A veces hay pacientes que usan primero los medicamentos por alguna situación de neuropatía y luego ya no pueden ser recetados porque se recetan por corto tiempo porque suelen ser justamente adictivas y se utilizan en casos especiales. Y esto lleva a que los pacientes quieran seguir teniendo ese mismo efecto, por tanto empiezan a recurrir a este tipo de droga ilegal, que es la heroína y que bueno, se puede llegar a conseguir y se dice que es más barata que los medicamentos legales del Vicodin, Oxycontin y otros. Y la heroína, vamos a ver que a partir de esta planta también se puede convertir en polvo con otras sustancias aditivas. Y la forma más frecuente de ser utilizada es disuelta con algunos complementos líquidos para poder inyectarlos de forma endovenosa y subcutánea. Por el uso de agujas con otras personas que también usan la droga, generalmente se transmiten enfermedades graves, por ejemplo el VIH, la hepatitis B, y también por las zonas lesionadas se pueden arrastrar las bacterias de la superficie de la piel y entre ellas sobre todo el estafilococo aureus, que es uno de los agentes que más causa la endocarditis en los pacientes que son consumidores constantes de heroína, ¿no? Otros problemas es que, bueno, como tiene sustancias en polvo también y a veces están mal disueltas, bueno, también puede desencadenar trombosis, embolia, las flebitis, tromboflebitis en la zona donde se está inyectando. Los puntos de punción también son un signo importante de buscar en personas que usan estas drogas, ¿no? Y generalmente son puntos de cicatrización múltiples en la parte anterior de la flexión del brazo con el antebrazo. Y es muy frecuente encontrarlo en este tipo de personas, a veces cuando las traen ya intoxicadas y están sedadas. Entonces vamos a ver que podemos buscar este tipo de alteraciones, ¿no? Por eso siempre en el examen físico del paciente cuando llegue a la emergencia hay que revisar todo, hasta los antebrazos, ¿no? Al inicio del consumo de la droga puede llevar a la euforia y luego recién a la depresión del sistema nervioso central hasta llegar a la sedación, puede llevar al coma, muerte súbita también de los pacientes. Esta droga también se ha relacionado mucho con lo que es la muerte de jóvenes a pequeñas dosis, justamente por la depresión respiratoria que puede desencadenar, ¿no? Algo que me he olvidado de la cocaína en comparación a la heroína, bueno, como este es un simpático mimético y este más bien es un
un sedante, vamos a ver que este puede desatar también parada cardíaca frecuentemente por la vasoconstricción de las coronarias en jóvenes. No es normal tener un joven que sufre un infarto, una parada cardíaca. Vamos a ver que está muy relacionado al uso de lo que sería la cocaína, ¿no? Aquí vamos a ver otras alteraciones que puede conllevar el uso de la heroína. Vamos a ver, también puede desencadenar lo que es la irritación nasal, porque como viene en polvo, algunos, muy pocos, lo usan en forma de para aspirarlo, ¿no? Esnifarlo, ¿no? Puede haber humedecimiento de los ojos y reducción sobre todo también de la visión. Pero los problemas más graves siempre van a ser los de transmisión, como les he dicho, a través del uso compartido de las agujas, ¿no? Ese es uno de los frecuentemente por los que traen a los pacientes que usan la heroína, ¿no? Otra tenemos la marihuana. La marihuana, como conocemos, es muy frecuente en nuestro medio, pero es ilegal y bueno, se puede utilizar para fumar, se puede utilizar para masticar y también combinado con alimentos, a veces para pasar un poco desapercibido de repente y poderlo utilizar de forma crónica, ¿no? La hoja del cannabis sativa que estamos viendo, bueno, va a tener un principio activo delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la sustancia justamente psicoactiva y va a ayudar a que se puedan dar los efectos. Esta sustancia o THC llamada también es la más importante porque es la que desencadena las alteraciones, sobre todo de la percepción de la distancia, del tiempo, de lo que uno ve, porque puede ser también esto cuando se fuma o cuando se consume de alguna otra forma, pues desencadena lo que son alucinaciones, ¿no? Algunas de las manifestaciones, por ejemplo, es ver cosas con mucho color intenso o brillantes, ver cosas que no existen, unicornios, arcoíris. Hay pacientes que manifiestan que también la alteración del tiempo y la distancia son muy importantes. Hay personas que lo han consumido y creen que pasan 5 minutos y han pasado 2 horas. Hay personas que lo han consumido y piensan que lo que está muy lejos realmente está cerca y hay pérdida de la percepción del tiempo y el espacio. Por eso generalmente también ocurren los accidentes automovilísticos, ¿no? Vamos a ver que están relacionados al uso de lo que es la marihuana. Y bueno, las manifestaciones que pueden desencadenar su consumo, vamos a ver que son varias. Desde los ojos rojos es una de las muy visibles alteraciones que trae su consumo. También la dilatación de la pupila es muy frecuente. Tenemos también otras, como puede ser el delirio de la persecución, sienten que lo están siguiendo, que alguien está detrás de él o está conspirando por algo, por hacerle daño, ¿no? Psicosis, alucinaciones, ilusiones, o sea, ver las cosas que él quiere, ¿no? Y que no existen, ¿no? Desánimo, puede haber también depresión, puede haber ansiedad, y también podemos tener, sobre todo en las formas fumadas de esta hoja, complicaciones de forma crónica, la fibrosis pulmonar, el cáncer, el desarrollo del asma, la hipersensibilidad a nivel del tracto respiratorio superior, por ejemplo, son algunas de estas. Otras pueden ser también dentro de las que se ven por fumar igual, laringitis, faringitis, bronquitis, traqueitis, que son procesos inflamatorios por el uso recurrente de esta droga, ¿no? Tenemos también alteraciones del apetito. La mayoría generalmente hay un aumento del apetito. La mayoría, no quiere decir en todos, ¿no? Porque a veces hay algunos más bien que les quita el apetito. Luego tenemos también debilidad del sistema inmunológico, alteración de la presión arterial.
Hay países, sí, que es legal el uso de la marihuana medicinal y este generalmente tiene que ver con dos situaciones especiales. Una que va a ser el aumento de la presión intraocular o el glaucoma y ayuda a disminuir este aumento de la presión. Luego también otra que se utiliza de forma medicinal en el extranjero es la inhibición de las náuseas durante el uso de las quimioterapias, ¿no? Vamos a ver que los pacientes con neoplasias a veces ni con la metoclopramida, la domperidona y otros que suelen ser utilizados para quitar las náuseas, se tienen los efectos deseados. Por tanto, en el extranjero sí se receta la marihuana, pero tenemos por eso otras opciones de medicinas y bueno, a veces también hay que recurrir a las combinaciones de estas para no tener que recurrir a la marihuana, porque como sabemos, si es una droga en la mayor parte de los países ilegales porque es adictiva, ¿no? Aquí una referencia generalmente de los pacientes que fuman cigarrillo de marihuana. Vamos a ver que también retienen 3 veces más alquitrán en sus pulmones y tienen por eso mayor tendencia a hacer neoplasias malignas y también fibrosis pulmonar con el tiempo, ¿no? Entonces ese tipo de drogas van a tener muchas complicaciones cuando se las utiliza de forma crónica, ¿no? Aquí tenemos otro que es la feniciclirina o PCP que hace rato hemos visto. Vamos a ver que es un anestésico. Se puede utilizar en lo que es la parte de la emergencia, pero es demasiado raro el uso, ¿no? La ketamina, la vicodina, oxycontin, como les he dicho, generalmente estos son opioides opiáceos y este generalmente igual en nuestro medio no se utiliza, ¿no? En el extranjero, sobre todo en casos de neuropatías periféricas que no se resuelven con ansiolíticos, con analgésicos de primera, segunda línea, entonces recién puede ser utilizado en estos casos especiales, ¿no? Otras drogas, bueno, en este caso de nuestro país, en nuestro medio, es, por ejemplo, la clefa, otros pegamentos de tolueno, que también causan sobre todo alucinaciones e ilusiones, ¿no? Los disolventes de las pinturas para eliminar, ¿no? Las pinturas, vamos a ver que esas sustancias son muy concentradas y por tanto también puede causar depresión del sistema nervioso central, o sea, somnolencia, puede causar también alucinaciones, por eso también es a veces consumida por algunas personas y son de bajo costo, ¿no? Otros, aquí estamos viendo el ácido lisérgico, dietilamida del ácido lisérgico, que bueno, es el famoso LSD, se saca de un hongo, vamos a ver que se lo prepara en pequeños cuadraditos para poder ser absorbido lentamente por las mucosas y se puede utilizar a nivel de lo que es el ojo, la superficie de la cavidad oral o debajo de la lengua sublingual para su absorción eficaz, ¿no? El LSD vamos a ver que es el potente alucinógeno que existe y por eso generalmente las personas que lo utilicen, bueno, van a tener estos cambios de percepción del ambiente real y van a empezar a ver cosas que no existen, ¿no? Van a ser alucinógenos, ¿no? Y tenemos por último las metanfetaminas, el éxtasis o las pastillas de colores, ¿no? Las pastillas de colores o píldoras de colores, también así denominado, es muy utilizado con alcohol para causar sobreexcitación. Aumenta lo que igual es la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, es un simpático mimético, ¿no? Y generalmente, como les digo, se usa con alcohol. Su combinación ayuda a que haya mayor tiempo de acción, ¿no? En el caso de la marihuana, bueno, solamente sus efectos duran entre 4 a 5 horas. Y en el caso de, por ejemplo, bueno, por una canción, ¿no?
es denominada, por ejemplo, también María, ¿no? Por la canción que se llama este cantante, ya se me ha ido de la mente. Ricky Martin. Ricky Martin, exacto, ¿no? Por eso a veces también es denominada de esa forma, ¿no? Ese detalle tal vez se me ha ido y tal vez va a entrar con esos nombres, ¿no? Pero bueno, de la marihuana lo más importante es su principio activo, ¿no? Que es el delta 9 tetrahidrocannabinol o también llamado THC, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y con eso hemos terminado las drogas, en este caso, legales e ilegales, ¿no? Ahora vamos a ver otros trastornos que podemos adquirir por el ambiente, que son los traumatismos o las lesiones por agentes físicos. Y entre ellos tenemos los traumatismos mecánicos, los desencadenados por el frío, el calor, tenemos también por radiación y por la electricidad, ¿no? Vamos a empezar a ver primero sobre los mecánicos, ¿no? Y dentro de estos tenemos una gran variabilidad de términos que a veces se utilizan en las historias clínicas para poder describir una lesión traumática, ¿no? Dentro de las más Profe, conocidas, porfa. dime. Disculpa, profe, pero creo que no habló sobre la éxtasis, que tiene una diapositiva, la última. Sí, aquí está el éxtasis o la metanfetamina. Sí, Y aquí también lo he mencionado en las que son de los 4 más importantes, las metanfetaminas o las anfetaminas, ¿no? Es sobre todo el éxtasis, ¿no? Aquí está. Aquí sí he mencionado que se usa con alcohol, sobre todo, que les he dicho, o también se llaman pastillas de colores o son simpático-miméticos que he mencionado, ¿no? Entonces se utiliza mucho con lo que va a ser el alcohol, ¿no? Para poder ayudar al aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, es un potente excitador. Y bueno, las dosis son peligrosas, ¿no? Ya les había dicho, por ejemplo, que depende también de la susceptibilidad. Hay personas que se han muerto por sobreestimulación del sistema simpático con solamente una pastilla. Y hay personas a medida que lo utilizan, igual que casi como todas las drogas, a medida que vayas usando de forma crónica, vas a necesitar más dosis. Personas que se toman 2, 3 y aún así recién tienen el efecto excitador que se requiere, ¿no? Entonces, generalmente estas drogas van a necesitar mayor y mayor aumento de lo que es la dosis a medida que los vayas utilizando de forma crónica, ¿no? no, profe, y yo también no sabía de esta cosa de la producción de cánceres por cuenta de la marihuana, porque muchos pacientes que tienen epilepsia y hasta síndrome de Down utilizan ellos en países que se pueden para mejorar lo que Sí. dije, Y de médicos. hecho se ha visto también ya recientemente estudios, ¿no? De el Parkinson. Hay muestras muy evidentes de experimentos con pacientes que tienen, ¿no? La bradicinesia, ese movimiento anómalo en las manos cuando usan la marihuana. Obviamente la bradicinesia es el temblor involuntario durante el reposo. Entonces se ha visto que después de haber fumado la marihuana, deja de haber este temblor porque generalmente es molestoso para el paciente y luego obviamente puede por tanto movimiento motor causar obviamente lo que es dolor, ¿no? Entonces se ha visto mucha mejora. En algunos países por eso se está experimentando para algunas patologías para poder ayudar a tener una mejor calidad de vida, pero eso no quita que tiene efectos secundarios como todo, ¿no? En nuestro país, pero por si acaso es ilegal. Y esto también es importante, por ejemplo, los que, no sé, hay personas que no fuman, pero tienen amigos que fuman y están constantemente con ellos. O sea, si tú eres fumador pasivo de marihuana, pues también vas a tener los mismos efectos, tal vez de forma especificada. Hay que ver con qué está combinado el cigarro de la marihuana, ¿no?
y generalmente sí podrías tener también efectos de mayor infección, de mayor inflamación en el tracto respiratorio, incluso de neoplasias, ¿no? Gracias, profe. Ya. Ahora sí, veamos, les decía, las lesiones traumáticas, ¿no? Y a veces cuando te llegan los pacientes a la emergencia, sobre todo cuando estás haciendo una historia clínica en salas, tienes que reportar en el examen físico de las lesiones que encuentres en el paciente. Utilizar términos especiales para cada tipo de lesión. A veces un mismo paciente puede tener todas estas lesiones o puede tener algunas en específico, ¿no? Entonces hay que saber reportarlas. Por ejemplo, esta imagen que están viendo aquí de este raspado, vamos a ver que y pérdida de la superficie de la piel, de la epidermis de la piel, se llama abrasión, ¿no? Vamos a ver que puede haber pérdida entonces completa de toda la epidermis. Cuando se regenera, o sea, cuando las células hayan proliferado y hayan cerrado, generalmente no deja cicatriz, porque justamente lo que va a haber es solo pérdida del epitelio, ¿no? Y el mecanismo por el cual se lleva a cabo va a ser este, ¿no? Raspado o roce, por ejemplo, si se caen de la moto o si se han salido del auto hacia el asfalto y han raspado, generalmente vamos a tener este tipo de lesiones de abrasión. O cuando haya chocado sobre una superficie que no era lisa y que era tal vez rugosa, entonces es que vamos a tener este tipo de lesión de tipo abrasión, ¿no? Otra tenemos laceración. Esta ya es también denominada por desgarro, por estiramiento, es el mecanismo, pero vamos a tener ya lesiones un poco más profundas hasta la dermis de la piel. Y en estos casos de laceraciones vamos a ver que pueden haber vasos rotos y por eso va a haber hemorragia externa generalmente en situaciones de laceración. Voy a mostrarles aquí otras abrasiones, pero algunas de ellas también pueden estar combinadas con otro tipo de lesiones, ¿no? Como por ejemplo laceraciones. Aquí vemos una laceración, hay una ruptura obviamente del tejido y una exposición de los tejidos más profundos y generalmente tiene que tener esa característica también, son de bordes irregulares. Entonces aquí, por ejemplo, esta imagen también, bueno, no tiene un borde completamente regular, está irregular, ¿no? Entonces a veces pueden ir acompañadas juntas o a veces solamente puede haber tal vez solo abrasión, como en este caso, o también a veces puede darse solo laceración. Tenemos otra contusión. La contusión está dada por elementos que sean rumos, es decir, que no tengan una superficie cortante ni punzante. Puede ser, no sé, una piedra sobre una superficie dura que no tenga puntas, ¿no? Vamos a ver que también se llama hematoma. Y esto se llama así porque cuando te golpeas con alguna superficie roma, pueden haber vasos rotos en el interior del tejido sin que haya extravasación externa y lleve a la formación de una masa de sangre extravasada por la hemorragia. Y esto se va a llamar así, ¿no? Contusión. Y a veces esa masa es difícil de reabsorber y va a tardar varios días en ser reabsorbido, ¿no? Las contusiones pueden darse en accidentes igual automovilísticos, en caídas en las que no se evidencien hemorragias externas. Hay que sospechar de que también tiene alguna contusión, ¿no? Entonces tiene que ser por artefactos o objetos de tipo romos, ¿no? Otros son las heridas punzantes y estas hay de dos tipos, las penetrantes y las perforantes. Esta imagen de aquí es una penetrante, que quiere decir que va a tener una puerta solamente de ingreso, no tiene una puerta de salida y generalmente se puede hacer con instrumentos que sean agudos, es decir, que tengan una punta, puede ser por ejemplo un puñal, ¿no? Tenemos también las perforantes, que quiere decir que tienen una puerta de entrada, pero también tienen una puerta de salida. Y este tipo de heridas llamadas así perforantes, bueno, hay que revisar la parte interna por donde ha atravesado para tener la puerta de salida. Por ejemplo, a veces hay personas que, no sé, por algún accidente les han
atravesado con un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Y tiene una puerta de entrada y salida en el abdomen, por ejemplo, que es muy frecuente, y hay que revisar, hay que tocar la profundidad, hay que ver si no hay ya la evidencia de algún sangrado, de alguna liberación, por ejemplo, de heces hacia la cavidad abdominal, si tiene otros signos y síntomas que tal vez nos pueden ayudar a sospechar, entonces hay que hacer el ingreso rápido del paciente a quirófano, ¿no? Otras heridas que son llamadas también punzantes especiales son las desencadenadas por armas de fuego. Y las por armas de fuego también pueden ser por arma de fuego penetrante y perforante, porque depende si tiene puerta de salida o no. Pero más importante todavía en una herida por arma de fuego, vamos a ver que es ver si ha sido disparada la arma de muy cerca o no. Si es muy cerca, generalmente va a dejar esquirlas y una pólvora alrededor de la zona de entrada de la bala, como en este caso. Aquí estamos viendo justamente, obvio, muy claro, de un cadáver, lo que es ya la bala incrustada, pero también vemos justamente las esquirlas y los cambios de coloración alrededor por la pólvora que indica que el disparo ha sido de muy cerca, ¿no? Y si es a distancia, generalmente no dejan estas secuelas. A distancia quiere decir a más de 1,5 metros de distancia, ¿no? Y de cerca tiene que ser el arma, obviamente, sobre la superficie del cuerpo o tiene que estar a pocos centímetros del paciente que haya sido disparada, ¿no? Entonces, esto sirve también para el área forense, pero también cuando estamos en la emergencia, a veces te llegan pacientes baleados y los tienes que reportar si tiene esquirlas o no tiene esquirlas, si tiene manchas de pólvora alrededor de la piel del ingreso de la bala, ¿no? Entonces eso es importante. Y por último tenemos las heridas incisas, que son, por ejemplo, las que hacemos nosotros en las cirugías con el bisturí. Tienen que ser con un objeto cortante y que el corte sea bien delimitado. Vamos a ver que la apertura de las capas de los tejidos pueden dejar obviamente vasos rotos y generalmente las heridas incisas requieren sí o sí de lo que es una sutura, ¿no? Aquí también pueden haber otros objetos que lo puedan desencadenar, no sé, por ejemplo, la caída de calamina sobre algún paciente o no sé, por ejemplo, puede ser que algún por un arma cortante, una navaja, llegue el paciente también con estas heridas incisas. Entonces hay que hacer lo que son las suturas, que seguramente ya les van a enseñar cuando lleven cirugía. Ahí se hacen diferentes tipos de puntos para diferentes partes del cuerpo. No se hace el mismo tipo de sutura. ¿Con qué hilo? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son los puntos que existen? Eso ya van a aprenderlo en la parte de cirugía, ¿no? Y tal vez algo en técnica quirúrgica ya al año ya les va a tocar a ustedes hacer las reparaciones, pero esto se llama herida incisa. Tiene que tener bordes netos y por heridas cortantes, navajas, bisturí, todo lo que sea afilado y que pueda hacerte este tipo de lesiones va a desatar una herida incisa, ¿no? Entonces no es lo mismo abrasión, laceración, contusión, herida punzante y herida incisa, ¿no? También vamos a ver que a veces hay otro tipo de lesiones. Estas ya son más de accidentes automovilísticos y algunas situaciones, por ejemplo, caídas de gran altura o de la propia altura del paciente, ¿no? De la propia altura, quiere decir, o sea, estaba parado sobre algún lugar y se cayó, ¿no? Entonces puede haber, por ejemplo, los famosos TEC, ¿no? Los TEC pueden ser de leves, moderados o graves, ¿no? Esto para clasificar un paciente si tiene TEC o no, se utiliza la escala de Glasgow, que se valora la apertura ocular, la respuesta verbal del paciente y si responde al dolor o no, y si está orientado, obviamente,
en lo que sería el tiempo, espacio, ¿no? Ya van a revisar la escala de Glasgow, que se hace con puntuaciones. Por debajo de 8 ya es un TEC grave, ¿no? Y vamos a ver que va a depender mucho de esas respuestas. Ya les van a enseñar la escala igual en cirugía y en ATLS, ¿no? Que se lleva también en esa misma materia. El TEC, vamos a ver qué es el traumatismo encefalocraneano y bueno, vamos a ver que puede darse incluso de caídas de altura o de caídas igual de la propia altura del paciente. Generalmente los pacientes con TEC van a, sobre todo si son graves, puede ser por las complicaciones. A veces se golpean la cabeza contra algo y lleva a las hemorragias, por ejemplo, subdurales, epidurales, subaracnoideas, intracraneales, y esto puede obviamente manifestarse a través de la valoración de la escala de Glasgow y la parte imagenológica, ¿no? Generalmente cuando tú tienes cualquier paciente que haya sufrido un traumatismo en su cabeza, debes hacerle una tomografía, siempre y cuando haya perdido obviamente el conocimiento. Es importante hacer una valoración imagenológica, ¿no? Y hacer obviamente la escala sí o sí de Glasgow, ¿no? Luego tenemos también otras que son en los accidentes automovilísticos, pueden haber combinaciones de traumatismos, tanto lacerantes, pueden haber punzantes al mismo tiempo, puede haber abrasivas también al mismo tiempo, ¿no? Otras muy conocidas es el efecto salpicadero, que es de las rodillas contra el tablero. Generalmente se da por no usar el cinturón de seguridad. El efecto del látigo por la extensión de la columna cervical. También es muy, muy conocido. Hay que ver la cinemática del trauma, es decir, ver si el accidente ha tenido aceleración, desaceleración. Sobre todo vamos a tener este efecto, por ejemplo, del látigo y que puede causar tetraplegia en el paciente, es decir, que no puedan ver ni los brazos ni las piernas y hay que tener mucho cuidado. O los traumatismos también en la columna, sobre todo torácica lumbar, en pacientes que también, bueno, la cinemática del trauma indique que ha habido un movimiento brusco de la columna vertebral en el paciente. Para poder antes de sacarlo hay que valorar la cinemática del trauma. Y se puede hablar de la columna de dirección, es decir, que haya ido a un lado en contra de el efecto que estaba sufriendo el accidente, ¿no? Y esto lleve a que tenga una lesión de la columna, ya sea por aplastamiento, puede ser también por fractura, ¿no? Tenemos también la expulsión del vehículo, que generalmente causa el TEC. Tenemos también el atrapamiento en el vehículo, que puede ser también peligroso y hay que valorar el escenario. Nunca se debe actuar sin valorar el escenario. Si es peligroso para el que va a rescatar, entonces es mejor no realizar obviamente el rescate. Hay que hacer triaje también, valorar quiénes tienen mayor probabilidad de vida y quiénes tienen menos probabilidad de vida, para poder hacer también los rescates. Esas cosas ya les van a enseñar cómo se hace con colores del triaje. Bueno, hay triajes tanto intrahospitalarios como también en accidentes, ¿no? En accidentes van a aprenderlo en la materia igual de cirugía. Ya van a ver, pero el atrapamiento en el vehículo hay que valorar mucho lo que es el escenario, ¿no? Y si está a punto de explotar el vehículo o si hay un árbol que está a punto de caerse, hay que valorar bien el escenario, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado al hacer los rescates. Tenemos también las lesiones por frío y calor. Y las lesiones por calor, vamos a ver que las más características van a ser siempre las quemaduras. Las quemaduras se pueden clasificar de diferente forma. Hay algunas clasificaciones antiguas y otras nuevas. Tenemos las clasificaciones, por ejemplo, de primer grado, segundo grado, de tercer grado, cuarto grado.
Generalmente las de los primeros grados suelen ser las que van a lesionar las capas más superficiales de la piel, y tejidos más profundos ya son las de tercer, cuarto grado. Generalmente cuando tengas ya tejidos más profundos lesionados, puede haber también anestesia, es decir, que las lesiones no duelen tanto, y las que son de primer grado más superficiales, generalmente son las que más duelen por las lesiones en los nervios más periféricos, ¿no? Que tenemos sobre la dermis en la capa papilar, ¿no? También podemos hablar de quemaduras de tipo A, B, AB, ¿no? Que suelen ser también similares a esta clasificación, ¿no? Generalmente la A son superficiales, la B ya es profundas, ¿no? Vamos a ver que van a ser clasificadas también a veces de esta forma, ¿no? Y generalmente las lesiones más superficiales siempre van a ser con mayor inflamación, y las que son profundas van a ser también carbonizadas, y como les digo, generalmente sin dolor, ¿no? Porque ya se han quemado generalmente las terminaciones nerviosas y ya no hay cómo transmitir este procedimiento, ¿no? De lesión. Algo muy conocido de las quemaduras es la regla de los 9, ¿no? Que se debe utilizar para ver el área de superficie corporal quemada. La regla de los 9, vamos a ver que es diferente tanto para adultos como también para niños y para bebés, ¿no? No es lo mismo. Generalmente cuanto mayor área de superficie corporal haya quemada, más grave va a ser la lesión para el paciente, y hay que hacer mayor reposición hídrica en el paciente, ¿no? Y los extremos de la vida, o sea, ancianos y niños, vamos a ver que son los que mayor repercusión en el sistema cardiovascular van a llegar a tener. Sobre todo también si las quemaduras son más profundas, entonces hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Aquí tenemos otra regla de los 9. Fíjense, bueno, es diferente. Aquí, por ejemplo, la mayoría está en 9%, 9%, en los genitales un 1% en el adulto, la parte anterior, posterior de la cabeza 4.5%, antebrazo y brazo, bueno, hacen un 9% los dos, o podemos dividirlos como están viendo en las imágenes. Hay que ver por eso dónde están las quemaduras, ¿no? Y central del cuerpo es la más importante, 36%, y los miembros inferiores también son muy importantes, ¿no? Igual otro 36, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos la sumatoria también de las áreas quemadas para hacer las reposiciones hídricas, ¿no? Esta regla de los 9 también se llama de Wallace. Es importante hacer el reconocimiento siempre del área de superficie corporal quemada, de la profundidad. Hay que ver si tiene repercusiones infecciosas el paciente, porque va a hacer que se complique más el cuadro y puede llevarle a una sepsis. Y tenemos también la parte renal. Hay que revisar si está desencadenándose todavía la filtración, porque a veces puede llevar a la insuficiencia, ¿no? Entonces hay algunos factores que siempre hay que valorar, ¿no? Entonces no se olviden esto. Y cuando no es precisamente por calor, puede ser por otras sustancias, a veces químicas en un accidente laboral, también hay que ver las fosas nasales y las mucosas, a ver si no están inflamadas, porque pueden llevar al paro respiratorio por la inhalación a veces de humos calientes o de tóxicos demasiado irritantes que causan el edema, sobre todo laringio, a nivel de la cavidad nasal, y esto va a permitir que también pueda darse la parada respiratoria en el paciente, ¿no? La prontitud y la eficacia del tratamiento también es importante. A veces en el área rural tenemos mucho, ¿no? Las
medicinas naturales, se queman y antes de llevarle al médico le ponen 1000 hierbas, ya se infecta, ya hay necrosis, celulitis y recién después los traen cuando ya el cuadro es sumamente grave. En esos casos entonces hay que valorar cuán ha sido la prontitud, hay que registrar bien porque luego pueden haber problemas legales de las complicaciones que vaya a tener el paciente, ¿no? Y la reposición hídrica, bueno, esto no está en su libro, es a través de la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland nos ayuda a poder saber cuánto de líquido podemos ingresar en el paciente, porque no es ponerle al tanteo, porque podemos encharcar los pulmones y llevar a la muerte del paciente. Por tanto, se debe calcular a través de una fórmula que es 4 por lo que sería el peso del paciente y por el área de superficie corporal quemada. Aquí les he traído un ejemplo para que les sirva. Por ejemplo, si el paciente tiene 75, tiene 20% de superficie quemada, yo hago la multiplicación 4 por 75 por 20, son 6000. Esos 6000 son los 6000 ml de líquido que debo ingresar al paciente. Ahora no se pone todo de golpe. Vamos a ver que se debe colocar la mitad dentro de lo que sería las primeras 8 horas y en la otra mitad se debe colocar dentro de las 16 horas siguientes, es decir, la reposición hídrica se debe tratar de hacer dentro de las primeras 24 horas después de que ha ingresado al servicio, generalmente obviamente de emergencia y también hacer las curaciones respectivas de quemadas. Todo debe siempre sacar de vida porque son caldos donde pueden cultivarse microorganismos y hay que hacer la limpieza. Para que no hayan roces, frotes, bueno, se utiliza apósitos con vaselina líquida. Ustedes ya van a ver que hay formas específicas de hacer las curaciones, ¿no? Y siempre cuando haya pliegues o zonas donde tengamos líneas de pliegue, hay que tratar siempre de hacer un vendaje para separar las áreas, ¿no? Por ejemplo, para que no se den las contracturas de las zonas quemadas y se puedan unir con otras partes del cuerpo y queden adheridos, ¿no? Y se den las adherencias, las contracturas y eso ya es difícil de poder revertir, ¿no? Entonces, no se olviden que la reposición hídrica se hace por la fórmula de Parkland, pero la cantidad del área de superficie corporal se hace por la regla de los 9 de Wallace, ¿no? Otros efectos que se pueden dar por excesivo calor, que no sean quemaduras, vamos a ver que son las lesiones llamadas por hipertermia. Vamos a ver que hay una clasificación de lesiones por hipertermia, que son calambre por calor, agotamiento por calor, golpe por calor y generalmente la hipertermia maligna, que aquí no está escrita, pero que también es una que se puede llegar a dar, ¿no? Ya son las 9 de la mañana. Aquí tal vez podríamos quedar, ¿no? Vamos a llevar todavía falta por calor, luego por frío, algunas lesiones. Alguien que tenga alguna pregunta por lo menos hasta aquí, creo que está fácil, ¿no? ¿Se ha entendido la forma de Parkland? Fácil, ¿no? 4 por peso por área de superficie corporal quemada. Sí, pero... ¿Sí, no? Ya. Vamos a hacer la revisión de 5 casitos clínicos. A ver, creo que están las respuestas. Voy a cambiar para que aparezcan solo las preguntas. Y luego hacen el pequeño repaso, ¿ya? Aquí. Entonces, vamos a ver un poquitito más. Ya, ahí. Se ve, ¿no? Sí, profe, se ve. Ahí. Entonces, vamos a ver un primer caso clínico. Dice, en un experimento se estudian los efectos de la activación xenobiótico del compuesto benzopireno.
carcinógeno químico, que ya lo hemos llevado, presente en el humo del cigarro en varios tejidos. Los investigadores determinan que la formación de un segundo metabolito que se une a la forma covalente del ADN aumenta la frecuencia del cáncer pulmonar. En personas afectadas por dicho aumento de la frecuencia se hallan polimorfismos genéticos. ¿Cuál de las siguientes vías metabólicas es más probable que genere este xenobiótico? Aquí está diciendo, entonces no se olviden que dice que hay de estos polimorfismos. De esos polimorfismos está relacionándolo con estas vías metabólicas. La biometilación, el citocromo P450, la monooxigenasa que contiene flavina, glucoronidación, es del hígado, reducción del glutatión, con oxidación dependiente de la peroxidasa. ¿Cuál creen? A ver, Caimán, ¿cuál crees? Citocromo P450. Exacto, ese es el que tiene más polimorfismos, ¿no? El sistema de la monooxigenasa depende del citocromo P450, una oxidasa de función mixta, se halla en el retículo endoplásmico liso, particularmente de los hepatocitos, y normalmente actúa para depurar las hormonas endógenas. También sirve para convertir los xenobióticos en carcinógenos. Esto es importante, ¿no? La biometilación por microorganismos ambientales del mercurio inorgánico que la contamina. Los organismos acuáticos dan lugar a la acumulación de metilmercurio tóxico. Esto es el que hemos visto de metales pesados, que en ocasiones pasa a la cadena alimentaria humana en forma de metilmercurio en pescados, ¿no? La monooxigenasa, que contiene flavina, presente en el retículo endoplásmico, puede oxidar la nicotina, ¿no? Pero la nicotina generalmente no causa carcinogenia, ¿no? La glucoronidación convierte la naftilamina en un carcinógeno causante pero de cáncer de vías urinarias. Esto sí también es importante, ¿no? Ya hemos llevado la beta-2-naftilamina, que eran los colorantes, junto con otros azoes que hemos visto que pueden causar sobre todo neoplasias malignas en esta región, ¿no? En el epitelio transicional. El glutatión reducido ayuda a descomponer los radicales libres producidos por los sistemas de oxigenasa, como el citocromo P450. El metabolismo xenobiótico reduce el glutatión y facilita la lesión celular por radicales libres. La vía de la cooxidación, dependiente de la peroxidasa, metaboliza 2-naftilamina y la transforma en carcinógeno causante de cáncer urinario, ¿no? Debe ser cáncer de vías urinarias, no urinario. Ahora sí, 2. Segundo, un estudio ambiental, dice, muestra que un gas existente en la naturaleza está presente en concentraciones elevadas en la contaminación de las ciudades. Por encima de la atmósfera, este gas bloquea la radiación ultravioleta nociva y sobre el suelo genera radicales libres en las vías respiratorias bajas. ¿Cuál de estos es ese gas? A ver, ¿Rico está? No. ¿Rico? No está, ¿no? Vamos a poner falta. A ver, que nos diga, a ver, de Almeida, ¿cuál crees? ¿Cuál crees de todos estos? El argón, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre. Aquí ten en cuenta lo siguiente. Esto es la clave. Dice, está elevada en concentraciones en ciudades grandes. Dice, por encima de la atmósfera, este gas bloquea la radiación ultravioleta. Ozono. Eso, el ozono, ¿no? Eso. Exactamente, el ozono. Pero en el suelo genera radicales libres en las vías respiratorias bajas. El ozono, ¿no? El ozono. Muy bien.
Vamos a revisar, dice, los contaminantes del aire conforman una combinación de compuestos químicos que afecta la función pulmonar. Generalmente son tolerados por las personas sanas, pero disminuyen la calidad de vida de las que padecen trastornos preexistentes. La disminución de la concentración en los niveles superiores de la atmósfera se ha asociado a la liberación de fluorocarbono de los refrigerantes y a un aumento del riesgo de sufrir cáncer de piel. Las emisiones de los vehículos a motor son la principal fuente de dióxido de nitrógeno y de ozono que reaccionan para formar el smog. El argón es un gas noble no reactivo que compone el 1% de la atmósfera terrestre. El dióxido de carbono es un gas implicado en el efecto llamado invernadero, que contribuye cada vez más al cambio climático global. Eso sí es importante, pero se elimina más con la expiración del que existe en la atmósfera. El dióxido de azufre derivado de los procesos industriales y la combustión del carbón forman la lluvia ácida y contribuyen al desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tercer caso clínico. Un investigador dice, al sumergirse hasta las rodillas en el agua del mar, observa que la marea sube cada vez más en la zona costera próxima a su casa y que el fenómeno está cada vez más frecuente. Deduce que las poblaciones que habitan estas zonas costeras están expuestas a un creciente riesgo de padecer enfermedades infecciosas. ¿Cuál de los siguientes sistemas es más probable que se vea afectado por enfermedades en estas poblaciones? El aparato cardiovascular, sistema nervioso central, tubo digestivo, sistema hematopoyético, vía respiratoria o vía urinaria. A ver, ¿está Parco? No. No. Galindo, ¿estás? Sí. ¿Cuál crees? ¿Mm? Pero no. Uy, ahora sí que no te escuché. El tubo digestivo, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con el mar, bueno, va a afectar el tubo digestivo, ¿no? El cambio climático, dice, plantea importantes retos en el ámbito de la salud pública. En las regiones costeras, los mayores índices de inundación aumentan el riesgo de la contaminación de las aguas y las infecciones digestivas. El agua salada mata a los mosquitos, una de las ventajas de las mareas altas, por lo que las infecciones por arbovirus son menos probables. La elevación de la temperatura no es suficiente para afectar significativamente el aparato cardiovascular, excepto en las que cada vez más comunes haya obviamente las olas de calor. Las otras opciones enumeradas no se ven afectadas, ni el sistema nervioso central, ni las vías urinarias en este caso, y hematopoyético tampoco, ¿no? 4. Un hombre de 75 años que vive solo en una vivienda mal ventilada, sin calefacción central, utiliza una estufa de queroseno o querosene también, portátil sin salida de humos para calentar su casa durante los meses de invierno. Una mañana un vecino lo encuentra en estado de obnubilación. En la exploración física parece cianótico. La medición de gases ambientales va a arrojar el PO2 de 90 milímetros de mercurio y la PCO2 de 35, ¿no? Y pH de 7.3. La pulsiometría muestra baja saturación del oxígeno.
¿Cuál de estas siguientes sustancias es más probable que haya causado la enfermedad? El berilio, el monóxido de carbono, compuestos de óxido nitroso, oxígeno, ozono, dióxido de azufre. A ver, estará... A ver, ¿a quién vamos a preguntar? A ver, Herrera Cristina, ¿estás? Doctora, doctora, Presente, doctora. Dime, ¿se me escucha? Disculpe. ahora sí. Ay, el anterior parece que tampoco se me ha escuchado. Disculpe. Ah, ya no te preocupes. Te he puesto que estás presente, pero que no se te no te oía nada más, no te preocupes. Pero sí he escuchado que has querido contestar. Galindo, ¿no? Sí, doctora, gracias, disculpe. Ah, ya, no te preocupes. A ver, Herrera, ¿cuál crees que es? El monóxido de carbono, doctora. Eso, ¿no? El compuesto ¿Me escucha, doctora? Sí, el monóxido de carbono está bien. Ahora sí te escuché, está bien. Sí, el monóxido de carbono, ¿no? Los dispositivos de calefacción. Doctora, Sí, perdone, una pregunta. Había una palabra en el caso clínico que empezaba con O y no me acuerdo la otra parte. No entendí qué significa. ¿cuál? Ese de Ya, obnubilación. Eso, Es doctora. decir, que está como que somnoliento, como que, o sea, no está su sistema nervioso activo completamente, está como un poco mareado, como somnoliento, no está una obnubilación, que también se puede ver, ¿no? En pacientes con alcoholismo que hemos llevado, no sé si se acuerdan, la obnubilación se puede ver también en pacientes que hayan bebido bebidas alcohólicas, ¿no? Es quererse dormir por gases, ¿no? Porque estaba en una casa y con una estufa, ¿no? Y estaba, dice clarito, ¿no? Cerrado ¿cómo se llama? A ver, dice, sin salida de humos, ¿no? Entonces eso es lo que sí te ayuda a pensar que es el gas, ¿no? Ese gas que no se siente ni te puede causar ni irritación, dice, ¿no? Los dispositivos de calefacción basados en la combustión de hidrocarburos como los derivados de petróleo generan el monóxido de carbono que pueden acumularse hasta niveles peligrosos en viviendas sin ventilación o mal ventiladas. La intoxicación crónica por monóxido de carbono causa daño en el sistema nervioso central. El monóxido se une firmemente a la hemoglobina, ya les he dicho hasta 200 veces más afinidad que el oxígeno, y con la consiguiente hipoxia. La disfunción suele iniciarse con concentraciones de carboxihemoglobina superiores al 20%. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? 20 a 30%. Y cuando llegan al 60% hay riesgos de muerte, ¿no? Las clásicas livideces de color rojo cereza son más propias de la intoxicación aguda grave. La exposición aguda al berilio causa neumonitis, nada que ver, por eso era el berilio. El berilio es más además de la minería, ¿no? Luego, ¿dónde está? Ya. Neumonitis y la crónica provoca enfermedad pulmonar de tipo sarcoidosis. Los compuestos de óxido nitroso y ozono están presentes en el smog y generan molestias en la respiración y disfunción respiratoria en personas jóvenes, ancianos y enfermos con alteraciones respiratorias subyacentes. Aunque la exposición a ellos no es de riesgo vital inmediato, en concentraciones muy altas el oxígeno puede ser tóxico para los pulmones y producir daño alveolar difuso. Las emisiones de dióxido de azufre son componentes del smog y de la lluvia ácida y aumentan el riesgo de bronquitis crónica, ¿no? Este tal vez sí es importante, ¿no? La bronquitis crónica y la asociación con el smog, que también ya lo hemos llevado. Y Y qué la suerte que lo encontraron antes, ¿no, profe? Podría ter ya sí, muerto lá dentro. sí, Solo porque 75 sí va a años. seguir acumulando el gas, sí va a seguir uniendo a la
sí ya iba a causar la muerte, ¿no? Además, 75 años ya tienen mayor probabilidad a veces incluso a sufrir paro respiratorio y otros problemas incluso cardíacos cuando ya son personas mayores, ¿no? Sí, y Una a poco niña, tiempo atrás hubo un surto, hasta brasileños creo que fueron a visitar, creo que la Argentina, no sé, una cosa así. Hicieron lo mismo dentro de un departamento, cerraron las puertas, ligaron, no sé, una cosa así, una chimenea, una cosa así, que se ha muerto la familia con 4 personas. En muchos sí, lugares del mundo eso pasa. exacto. Por eso siempre que se prendan estufas, calefactores, eh, esas lámparas nuevas, ¿no? Están de moda ahorita para tener también a veces en casa. Son fáciles, obviamente, de utilizar, son muy lindas, todo lo que tú quieras, pero son peligrosas, ¿no? Siempre hay que tener algún área donde podamos dejar escapar el aire, ¿no? Porque si cerramos todo y de forma muy concentrada, entonces se van a empezar a acumular gases nocivos, ¿no? Listo. La última, una niña de 8 presenta letargo, o sea, está como que no la puedes poner de pie, está como que con adinamia, está la parte muscular como con fatiga, ¿no? Y somnolencia con mareo y debilidad. Tras un viaje de autobús de 6 horas en el que regresaba de un campamento de verano. En la exploración física, su temperatura es de 37 grados, su frecuencia es de 107 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto y su presión arterial de 130/85 milímetros de mercurio, ¿no? El murmullo vesicular es audible en los campos pulmonares, o sea, el murmullo vesicular es un sonido normal, ¿no? Dice, no tiene sibilancias ni crepitantes, o sea, no debe haber infección. Las sibilancias es como en el asma aparecen silbidos al hacer la expiración, ¿no? Ni crepitantes como si algo se estuviera quebrando adentro cuando escuchas con ¿qué es esto? Al escuchar obviamente la parte pulmonar, es cuando hay neumonías, podemos tener como si algo se estuviese quebrando adentro, como haciendo un sonido, ¿no? Como crack, 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 al respirar, ¿no? Ese sonido crepitante. La gasometría arterial muestra los siguientes valores. Dice, tiene un pH de 7,35, una presión de oxígeno de 95, una presión de el dióxido de carbono de 37 milímetros de mercurio, el bicarbonato está de 20 mil equivalentes por litro. En la pulsometría, la saturación dice está de 90, aunque la saturación de la oxihemoglobina medida espectrofotométricamente es de 60, es decir, que está más bajo. El ácido láctico sanguíneo es de 8 milimoles por litro y la creatina sinasa total es de 445 unidades por litro. Se administra el oxígeno al 100% en una cámara hiperbárica y mejora en 20 minutos. ¿Cuál de estas sustancias es más probable que sea la causa de la intoxicación? El ácido acetil salicílico, el monóxido de carbono, el sulfato de hierro, el plomo, el metanol, el insecticida organofosforado. ¿Cuál será en esta niña que está en un autobús? Dice de 8 años, 6 horas después de estar viajando en el autobús. ¿Cuál creen? Monóxido de carbono. Muy bien, exactamente, ¿no? Es el monóxido de carbono. El monóxido es el culpable, ¿no? El culpable es el autobús. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina con una potencia de 200 veces mayor. Este dato siempre va a ser importante que la del oxígeno
reduciendo la saturación de este. Además, se une a la mioglobina cardíaca, incluso con mayor rapidez que la hemoglobina. La hipoxia tisular produce la acidosis láctica. El músculo cardíaco y esquelético comienzan a descomponerse y por eso liberan la creatina sinasa. El encéfalo necesita elevados niveles de aporte de oxígeno y a ello se deben los signos neurológicos, sean a menudo los primeros indicios de intoxicación por monóxido. La toxicidad por monóxido aumenta con el ejercicio. Otras opciones enumeradas no son responsables de la menor saturación del oxígeno. La intoxicación por ácido acetil salicílico provoca en ocasiones acidosis metabólica. La toxicidad por hierro induce náuseas y dolor abdominal con pérdida de líquido e hipovolemia, acidosis metabólica e hiperglicemia. La intoxicación por plomo puede ser crónica y dar lugar a la encefalopatía, anemia y dolor abdominal. El metanol es metabolizado a ácido fórmico y formaldehído y causa la acidosis metabólica. Ese dato sí es importante y afecta el sistema nervioso central y de los ojos. Los organofosforados son inhibidores irreversibles de la colinesterasa y provocan neurotoxicidad de tipo aguda, ¿no? Entonces ahí algunos ejemplos de también situaciones especiales, ¿no? De repente tal vez estos órganos fosforados, la inhibición de la colinesterasa que no hemos explicado, pero que es importante sí mencionar para que ustedes de repente tal vez les pongan sí algún caso clínico, ¿no? Y esto que hemos hablado, ¿no? Del metanol, no hemos dicho cómo se metaboliza, pero aquí sí te lo explica el ácido fórmico y el formaldehído y hace la acidosis metabólica, ¿no? Y lo demás sí ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Entonces no se olviden letargia y también lo que sería el desgano, la dinamia, son también otras manifestaciones que se pueden dar en la intoxicación con monóxido de carbono, ¿no? Y eso que ha pasado poco tiempo, ¿no? 6 horas de exposición, pero tal vez las ventanas estaban todas cerradas del autobús y sí te puede desencadenar lo que es la intoxicación por monóxido, ¿no? Entonces hay algunos casos clínicos. Obviamente hay más, pero los que vienen después vienen de, ya vamos a hablar de medicamentos, tengo también, y también voy a mostrar otros casos clínicos que no sean parecidos, que sean un poco más sencillos la siguiente clase. Dime. Profe, talvez por ser menor também, sea 10 horas, por ser um pouco pequeno, 8 anos, pero não sabemos sua composição corpórea, pero es pequeña, 8 años. Si está con anemia o con otro proceso también coadyuvante, es más fácil que entre en depresión del sistema respiratorio y del sistema nervioso central, ¿no? Sí. Muy bien, buena observación. Listo. Les pasaré el examencillo de repaso. Son, creo, 5 preguntas bien cortitas. Y de ahí voy a sacar la asistencia. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Doctora. Dime. Dime. No. Aquí tiene que ser. En la unidad 2. Vamos. Ya está habilitado, ahorita ya está habilitado y escriban sus respuestitas, ¿ya? ¿Han encontrado? Está aquí arribita de la unidad, arriba en publicaciones al lado rellenar, así como lo estoy mostrando, o tal vez en estas
hay pestañas que se habilitan y aquí te sale rellenar. O bueno, puedes salirte también de la reunión y aquí abajo de nuestra reunión actual está rellenar. ¿Han encontrado todos? Sí, doctora. Eso. Doctora, ¿cuánto tiempo es? 10 minutitos. Ay. Los patos. Doctora, una consulta. ¿Mm? ¿ACO qué era? Se me olvidó la sigla. Pinches, tienen que acordarse, en el parcial nadie les va a decir anticonceptivos orales. Ah, ok, gracias. Anticonceptivos orales.
Ahora sí, ya está, ¿no? A ver, vamos a ver cuántos han enviado. 25 nada más. Ya se va a cerrar, falta menos de un minuto. Ya revisemos. Ahora sí ya se cerró. Uy. No. Ahora sí, esto creo que es. Entonces, explique qué complicaciones crónicas desencadena la intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo, que ya hemos llevado hace varias clases, ¿no? Isquemia de lo que serían los ganglios de la base y los núcleos lenticulares, ¿no? Generalmente también puede causar por la hipoxia daño neurológico persistente y puede darse también de forma crónica alteraciones también de lo que sería el habla, audición, ¿no? Mencione 2 complicaciones o efectos adversos del uso de anticonceptivos orales. La trombosis, la embolia, lo que sería también el aumento de la predisposición del cáncer de cuello uterino. Puede ayudar también a la presencia del adenoma de tipo hepático solitario y de bordes regulares, ¿no? Mencione 3 sustancias ocupacionales y sus respectivas enfermedades ambientales. Hasta ahorita hemos visto miles, ¿no? Podían poner, por ejemplo, ya metales pesados en la minería y la enfermedad ambiental, ¿dónde está? No dice la enfermedad ambiental. Aquí dice sí la sustancia, pero no dice. Y sus respectivas enfermedades ambientales. ¿Cuál enfermedad causaría el plomo, por ejemplo? ¿Qué enfermedad hemos visto asociada? Saturnismo. Exacto, saturnismo, plumbemia. Otra, por ejemplo, podrían ser problemas óseos, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, porque el plomo le encanta retraso del crecimiento, por ejemplo, le encanta acumularse en la parte ósea, en la parte dentaria, ¿no? A ver, por ejemplo, otro, no sé, los del tabaco, tantos hemos visto, por ejemplo, a ver a alguien que haya puesto alguno. Vamos a ver si hay alguno que haya puesto aquí, por ejemplo, ya Minamata, por ejemplo. La Minamata es, por ejemplo, por intoxicación por el mercurio. Y podían haber puesto igual en intoxicación por el cadmio. O podían poner, por ejemplo, el PCB, por ejemplo, los bifenoles,
sobre todo en la parte de el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, ¿no? La infertilidad generalmente desencadena, ¿no? Otras que hemos visto, no sé, ahorita hemos visto los salicilatos y la anterior clase también los salicilatos, esos causan asma. Otros los componentes, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, por ejemplo, las alergias, el asma, esas sí son enfermedades, ¿no? Y hartas, bueno, hemos visto varios. Otro, el estudio ambiental muestra que existen en la naturaleza presentes elevadas cantidades de este gas. Este era un caso que acabamos de revisar, ¿no? ¿Cuál es? Seguramente ahorita no me deja leer, no sé por qué no me deja leer todo, ¿no? Pero era sobre lo que es el ozono, ¿no? Que ha respondido de Almeida. ¿Qué es el efecto invernadero? Es la concentración de gases tóxicos sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Y el aumento del calentamiento global. ¿Y qué gases intervienen en su formación? Bueno, van a ser sobre todo el ozono, tenemos también el CO o monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y tenemos también, bueno, si no son gases, los vapores del agua y los clorofluorocarbonos, ¿no? Y otros. Listo. El metano, también que han puesto el gas metano. Ahora sí, con esto nos vamos ya a decir 42, seguro tienen otra clase. ¿Alguna pregunta o nos vamos? Han entregado solo 35 personas. Y estamos, sí, 35, cabal. Listo, chicos, nos vemos mañana. Mañana, Hasta doctora. luego, Hasta doctora. mañana, Gracias. doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Chao, Chao, doctora.